Pues buenos días a todos. De antemano un saludo del secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, el licenciado Marco César Mayares Salvador, quien tiene un interés grande en cuanto a las acciones que se realizan de protección civil en cada uno de los inmuebles. Nosotros como Protección Civil del Estado atendemos tanto instancias públicas, privadas o del orden social. Hablamos de comités de emergencia escolar, hablamos de grupos voluntarios, hablamos de unidades internas de protección civil en diferentes establecimientos de diferentes ámbitos, ¿no? Para iniciar el curso yo quisiera comentarles que la protección civil surge a raíz de un desastre y la protección civil en Guerrero se le da auge a raíz de un desastre también. Entonces nos hemos dado cuenta que hemos sido más reactivos que preventivos. El camino que va trabajando protección civil a nivel nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, va más encaminado hacia la prevención. Entonces es lo que a nosotros nos toca trabajar, el aspecto preventivo. Sí tenemos que considerar el auxilio, sí tenemos que considerar planes de emergencia, pero lo ideal en los centros de trabajo y en las unidades académicas es trabajar en el aspecto preventivo y no tener que llegar a un procedimiento de actuación en caso de emergencia. ¿Sale? Bien, vamos a entrar al tema. Este curso es un tanto dinámico, Si bien yo voy a estar hablando aquí con ustedes, les voy a explicar de qué se trata todo esto, pero sí vamos a tener algunas actividades de interacción y el día de mañana, sobre todo, los que van a estar hablando aquí van a ser ustedes. Y sí quisiera comentarles y que se queden con la idea que las acciones de protección civil que se hacen en las unidades académicas las van a desarrollar ustedes. Nosotros pues fuimos como una instancia de asesoría, de capacitación, pero los que nos vamos a aplicar en nuestras diferentes unidades académicas pues vamos a hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de qué es una unidad interna de protección civil, vamos a hablar de los diferentes programas de protección civil que existen, cómo se integran los programas internos de protección civil, vamos a hablar del análisis de riesgos y recursos de los inmuebles y vamos a hacer una pequeña práctica hoy. El día de mañana vamos a hablar de planes de emergencia y de simulacros. Con eso se nos va a ir el tiempo, créanme, vamos a sentir corto el tiempo y yo sí quisiera invitarlos a que iniciemos con los horarios de forma puntual. ¿Sale? Cualquier pregunta, con toda confianza, cualquier pregunta, por sencilla que ustedes crean, pueden hacerla con toda confianza. A los amigos que están en forma remota también, cualquier pregunta que puedan hacernos, también con toda confianza la pueden hacer y vamos a ver la forma de integrarlos a las dinámicas, ellos desde sus unidades académicas, pero también nos gustaría ver lo que ellos hagan en cuanto a análisis de riesgos y recursos de sus inmuebles que están allá, para si los podamos ver el día de mañana. ¿Sale? Bien, yo soy Javier Castrejón Ponce, soy técnico en urgencias médicas y bueno, también tenemos por ahí el técnico en gestión integral del riesgo por parte del SENAPRED y hemos estado en el área de capacitación de protección civil ya un tiempo, entonces es en el ámbito en que nosotros desarrollamos. Vamos a iniciar con lo que se refiere a las unidades internas de protección civil. Nos debe de quedar bien claro qué es una unidad interna de protección civil. Nosotros al escuchar el tema de protección civil podemos pensar, protección civil, pues es el gobierno con sus bomberos, con sus ambulancias, eso es protección civil. No, protección civil es un sistema de protección civil que agrupa a diferentes dependencias que tienen actividades relacionadas con la protección civil y entre ellas incluye grupos voluntarios y unidades internas de protección civil. ¿Quiénes son las unidades internas de protección civil? Y empezamos aquí con la maestra. ¿Leo? Sí. Es un grupo de personas encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de los recursos humanos y materiales de un inmueble o edificio ante la situación de emergencia. Las unidades internas de protección civil son personas encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de los recursos humanos y materiales de un inmueble. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Ustedes, el Comité Interno de Protección Civil de la unidad académica. Aquí no va a haber gente de bomberos, de Cruz Roja y todo eso. Esas unidades internas van a ser integradas por las mismas personas que están en el inmueble. ¿Sale? Bien.
La ley 455 de protección civil en el estado de Guerrero, en el capítulo 5, habla precisamente de las unidades internas de protección civil en los establecimientos. Si no sabíamos, hay una ley de protección civil a nivel nacional y en el estado de Guerrero tenemos la ley 455 de protección civil. Podemos acceder a ella a través del internet o nosotros el día de mañana podemos compartírselas y la pueden ustedes leer, la pueden ustedes revisar a ver qué dice en cuanto a las unidades internas de protección civil en los establecimientos. ¿Sí? El artículo 33 de esta ley dice lo siguiente. Maestra, por favor. Artículo 33. Las dependencias federales, estatales y municipales, así como los establecimientos a que se refiere esta ley, contarán con su unidad interna de protección civil como primera instancia de respuesta inmediata ante los riesgos, emergencias o desastres que puedan ocurrir. Bien, el artículo 33 de esta ley dice que dependencias federales, estatales, municipales y establecimientos a que se refiere esta ley, ahorita vamos a ver de qué establecimientos habla, deberán contar con una unidad interna de protección civil como primera instancia de respuesta ante los riesgos o emergencias. Las unidades internas de protección civil son los primeros respondientes en las emergencias. Y créanme que es más valioso lo que hace un primer respondiente en el lugar a esperar a que llegue un carro de bomberos o una ambulancia para que nos preste el auxilio. ¿Sí están de acuerdo con eso? Es más valioso, créanme. En el caso de un incendio empieza siendo un conato de incendio. Si esperamos a que llegue un carro de bomberos, el incendio se propaga. Cuando llegue bomberos, esto ya va a estar prendido. ¿Sí? Igual en una situación médica, una persona que está comiendo, se le atora algo aquí y esperamos a que llegue una ambulancia, ¿qué creen que va a pasar con la persona? Pues, es lo mismo, es muy valioso lo que hace un primer respondiente en el momento a esperar a que lo que haga un grupo de auxilio, a esperar a que llegue. Entonces, las unidades internas de protección civil son las primeras instancias de respuesta inmediata ante las emergencias y los riesgos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ok. ¿Qué brigadas debemos integrar en nuestras unidades académicas? Tenemos que tener personas o brigadas de primeros auxilios, prevención de incendios, búsqueda y rescate y evacuación. Son 4 brigadas básicas que debemos de considerar al organizar el comité de protección civil en la unidad académica. ¿Sabe? Si el director o por necesidades de la escuela tenemos que integrar una 5ª brigada, lo podemos hacer, se vale. Que digan ustedes, no, es que necesitamos una brigada de comunicación, bueno, la armamos. No, pues necesitamos una brigada de refugios temporales, la armamos. El día de ayer estábamos trabajando con hospitales en Acapulco y ahí necesariamente integran una brigada de fluidos y energéticos con los gases medicinales que tienen ahí. Pero bueno, nosotros en las unidades académicas por lo menos debemos integrar estas 4 brigadas. ¿Sí? Si tengo posibilidad de integrar 4 brigadas en mi unidad académica, excelente. Si no, puedo integrar una brigada que se denomina multifuncional. Y esa brigada multifuncional, integrada por todos saben de todo, solamente que cuando hago mi plan de emergencia designo responsabilidades, quién hace qué. Bien, vamos a ver qué dice el artículo 34. Maestro, por favor. Artículo 34. Los propietarios, representantes legales o encargados de los establecimientos a los que se refiere la presente ley tienen las obligaciones siguientes. 1. Conformar y mantener en operación su unidad interna de protección civil. 2. Contar con su programa interno de protección civil, mismo que deberá ser formulado por un consultor externo debidamente registrado y certificado ante la Autoridad Estatal de Protección Civil. Bien. ¿Quiénes son, en el caso de las unidades internas, en el caso de las unidades académicas, quiénes son estas personas? Dice ahí, propietarios, representantes legales o encargados de los establecimientos tienen estas obligaciones. ¿Quiénes son para administrativos? Los directores. El director de la unidad académica no tiene vuelta de hoja, él es el responsable de la unidad interna de protección civil de la unidad académica. ¿Qué obligaciones tiene? 1. Conformar y mantener en operación su unidad interna de protección civil. Eso es una unidad académica. Si vamos a un centro comercial, a una tienda departamental, ¿quién es esta persona? El gerente, y así sucesivamente. Entonces, las acciones de protección civil deben de venir de arriba
hacia abajo, porque si vamos de abajo hacia arriba está un poquito complicado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué obligaciones tiene esta persona? Conformar y mantener en operación su unidad interna de protección civil y sobre todo contar con un programa interno de protección civil. Aquí la ley habla de que deberá ser formulado por un consultor. Es una opción que tenemos, ¿eh? Lo ideal es que nosotros nos involucremos en la elaboración del programa interno, porque si yo contrato un consultor, me hace todo, sí, me hace todo, y no cobran 3 pesos, ¿eh? No es un documento que salga barato, o sea, al contratarlo tenemos que pagarle, y lo hace todo, no me involucro tanto, pero aquí lo ideal es que nosotros mismos nos involucremos en el diseño del programa interno de protección civil. ¿Sale? Yo quisiera comentarles, las guarderías donde hay pequeños de meses hasta 4 años de edad no operan si no tienen un programa interno de protección civil. ¿Por qué creen? No operan. Definitivo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me dice? Ni idea, o sabían. Pero no entran en función. ¿No entran en función? No, es como un reglamento, parte del necesariamente reglamento. tienen que tener un programa interno de protección civil. Como requisito. Pero esto nos lleva a un antecedente. ¿Qué pasó antes? Se firmó una guardería antes, ¿no? Entonces, nos vamos a lo mismo, nos volvemos más reactivos que preventivos, ¿no? Aquí lo ideal es que todos los establecimientos cuenten con un programa interno de protección civil. ¿Vale? El siguiente, maestro, por favor. 3. Se colocar en sitios visibles equipos de mitigación, alarmas de incendios, botiquines de primeros auxilios, señales preventivas e informativas y equipo reglamentario de acuerdo a la actividad que desarrollen. Muy bien. 4. Participar en la ejecución de los programas de protección civil. ¿Sí? 5. Capacitar a sus empleados y dotarlos de equipo necesario de respuesta. ¿Sí? 6. Realizar cuando menos 2 veces al año simulacros. Excelente. ¿Esas son funciones de quién? A ver si no estamos perdidos. ¿De quién? Director. No, de la Del director, del responsable de la unidad interna de protección civil. Colocar en sitios visibles equipos de mitigación, alarmas, incendios, botiquines. En la medida de las posibilidades tenemos que equipar la unidad académica con señalización, extintores, detectores de humo, lo que nosotros consideremos que necesitamos, lo tenemos que colocar. Tenemos que participar en la ejecución de los programas de protección civil. Eso quiere decir que si se tienen programados los simulacros y el director no participa, pues desde ahí como que nos transmite ese accionar. ¿Cómo ven? Entonces se tiene que participar en la ejecución de los programas de protección civil. Esto es algo importantísimo que debemos de considerar, la capacitación de las personas y el equipo que necesitan. Sí podemos organizar la unidad interna de protección civil, pero tenemos que pensar en capacitarlos para que de verdad funcionen cuando suceda algo, y debemos estar por lo menos en tener algo que ellos necesiten, como botiquines, hidrantes, extintores y todo esto. Sí me doy a entender. Entonces se tiene que considerar la capacitación y el equipo para garantizar su accionar y realizar por lo menos 2 veces simulacros al año. 2 veces al año, parece bien poquito, ¿verdad? Pero tenemos que realizar simulacros por plan de emergencia. ¿Cuántos planes de emergencia podemos diseñar para nuestras unidades académicas? 1, 2, 3 planes de emergencia, 4, ¿sí? Depende mucho a lo que nosotros estemos expuestos, tenemos que diseñar nuestros planes de emergencia y todos los debemos de practicar. Mínimo 2 veces al año. Si tengo 5 planes de emergencia, ¿cuántos simulacros debo hacer por lo menos al año? 10. Y lo que hemos observado es que nos quedamos casados con el temblor, con el temblor, con el temblor, con el temblor, con el temblor. Y no solamente tiembla, también hay incendios, también hay balaceras, también hay fugas de gas, también hay lo que ustedes quieran. Entonces tenemos que practicar todos los procedimientos. Artículo 5, y aquí nos pasamos acá, por favor. Para los efectos de esta ley se entiende por establecimientos a los hoteles, instalaciones mineras, polvorines, escuelas, guarderías, estancias infantiles, oficinas, empresas, fábricas, industrias, comercios, locales públicos o privados y, en general, a cualquier instalación, construcción
establecimientos a los que se refiere esta ley y que deben contar con una unidad interna de protección civil y que deben de contar con sus programas, es todo esto, hoteles, moteles, todo lo que ustedes ven aquí. Y por lo tanto, bueno, nosotros pues entramos en esta parte, ¿no? de lo que habla la ley de protección civil. La unidad interna de protección civil deberá estar organizada de la siguiente manera. Debe haber un responsable del inmueble. ¿Quién es? El director. Y debe haber un coordinador de la unidad interna de protección civil. Ahí sí tenemos la opción de nombrar, ahora sí, el director por sus actividades propias como director de la escuela, que tiene que ir, venir, gestionar, no sé. Tiene que nombrar a un coordinador de la unidad interna de protección civil que le informe, que lo mantenga informado, que lo mantenga al pendiente y al día, y que sobre todo esté en la escuela en todo momento. Ahí sí tenemos la opción de pensar quién pudiera ser, ¿no? Si la escuela es de 3 pisos, si la escuela es de 3 áreas, en cada área debemos tener un jefe de piso o responsable de ese nivel en cuestión de protección civil. Y si armamos una brigada multifuncional, tenemos que nombrar a una persona que sea el jefe de esa brigada multifuncional, o si armamos 4 brigadas, como nos dice la ley, tenemos que nombrar a un jefe de cada brigada. ¿Sale? En el caso de las preparatorias, entiendo que son preparatorias, créanme que tenemos mucho material para armar estas brigadas con los chavos, con los jóvenes. Difícil para las kinderes, difícil para las guarderías, porque ahí esos pequeñitos no van a ser parte de la unidad interna de protección civil, ahí tienen que ser puro maestro. Entonces aquí sí podemos incluir a alumnos, jefes de grupo, algunos alumnos con la disposición de formar parte de las unidades internas de protección civil de su escuela. Así es como se organiza la unidad interna de protección civil, ¿sí? ¿Qué funciones tiene la unidad interna de protección civil? ¿Quién y yo? Ya me perdí, ¿conmigo? Funciones. Número 1, nada más. Brindar auxilio de manera organizada y planeada. Las funciones, una vez integrada la unidad interna de protección civil, deberá de brindar auxilio de manera organizada y planeada. Eso quiere decir que antes debemos de habernos organizado y debemos haber tenido ¿qué? Un plan. ¿Sale? Y yo les pregunto, ahorita, si tiembla aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Puedo voltear la Replegarnos ¿Nos replegamos? ¿A dónde nos replegamos? a las zonas donde están las traves y ¿Y dónde estamos aquí? En mi caso yo trataría de salir en forma ordenada la puerta porque no tengo la seguridad de cómo está la construcción aquí. Pues evacuar, ¿no? No caiga nada. Evacuamos, nos replegamos, nos salimos. Eso nos da un indicativo de que no estamos organizados. Ok, No hay señalizaciones. maestro, los videos ¿dónde me los guardó? Deja ver. ¿Quedaron aquí? Pero ¿cómo se llama el código? Nos hace falta mucho de protección civil y en el edificio ni señalamientos. Pues aquí mismo, ¿no? Igual hace falta señalamiento. No tomar, de salida, Ya conecto, maestro. ingreso. Ok, pongan atención al video. Ustedes díganme qué observamos ahí. Es una cámara de seguridad, entra una persona, empieza a temblar, salió corriendo, se va a la luz, imagínense, se queda aquí parado, llega esta persona, aquí empezó a apreciar el movimiento, aquí se quedó parado, se desprendió el plafón, ahí se metió, aquí vino otro corriendo, ahí están los 3, se va, el señor solito se va para acá. Las personas se van para este lado. Hay señal, aquí hay una señalización. Aquí vienen otros corriendo. El señor lo dejaron al último. ¿Qué pasó ahí? Entraron en pánico. Entraron en pánico. ¿Es normal? Sí, es una normal. reacción normal. Es normal cuando no hay organización y cuando no hay
planeación. Por eso les pregunto, si tiembla ahorita aquí, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? A menos que de verdad haya ya una unidad interna aquí, que los compañeros nos guíen, haya señalización, que yo sepa dónde me voy a colocar y todo esto. Por lo tanto, una de las funciones de la unidad interna de protección civil es brindar auxilio de manera organizada y planeada. Las acciones de protección civil no se improvisan. Las acciones de protección civil no se improvisan. Ahí no se vale sacarse cosas de la manga en el momento. Las acciones de protección civil deben de llevar antes una organización y una planeación. No en el momento tenemos que ir resolviendo las cosas. ¿Sale? Bien, el siguiente punto. Sí. ¿Quién sabe los dos? Desarrollar un plan de acciones que contribuyan a concientizar a la población, prevenir y minimizar las consecuencias. Bien, esto es difícil. Es difícil. Desarrollar acciones que contribuyan a concientizar a las personas para que nos ayuden ahora sí a prevenir y minimizar las consecuencias. Los temas de protección civil son de poco interés. En todos lados. En todos lados. Si nosotros vamos a una escuela y los invitamos, vamos a hablar de protección civil. Usted lo vio cuando citó los dos. Pues los temas de protección civil son de poco interés. Bueno, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar alguna estrategia para sumar a las personas, si realmente estamos interesados en eso. Yo quisiera que comentarles que cuando tiembla y si se sienten los temblores, a protección civil nos lleven las llamadas de las escuelas, de las guarderías, de los edificios, de las oficinas. Oiga, vengan a hacernos un simulacro para empezar de estar mal. Antes del simulacro hay que hacer un trabajo previo. ¿Sí? Pasa una semana, pasa 2 semanas y se nos olvidó. Y así es la memoria del ser humano, en cuanto a este tipo de situaciones. Se nos va olvidando y ahí lo vamos a dejar, nos acordamos cuando vuelve a temblar. ¿Sale? Y hablando de temblores, pues pueden pasar otro tipo de situaciones en las casas o en la vía pública. Entonces, sí tenemos que pensar en un procedimiento para concientizar a las personas y sumarlas a lo que yo haga como protección civil. Ok, ¿el que sigue? Hay que leer. Funciones. Abajo. Aquí donde estoy diciendo. Contar con elementos entrenados y/o especializados que garanticen el óptimo cumplimiento de su función. Si yo organizo mi unidad interna de protección civil y armo mi brigada de primeros auxilios, ¿qué creen que deben de saber ellos? Deben de saber dar primeros auxilios. Miren, nosotros visitamos en una ocasión una escuela, era una escuela primaria, vimos el comité de emergencia escolar y decía ahí brigada de primeros auxilios precisamente, era el maestro, no recuerdo el nombre del profesor, y nosotros fuimos a hablar con el maestro, incluso lo sacamos del salón porque estaba en clase. Oiga maestro, pues usted es de la unidad interna de protección civil. Sí, yo soy. Usted es de la brigada de primeros auxilios, y ahí es donde se queda. ¿De veras? Ni sabía, ni sabía que él era de la brigada de primeros auxilios. Entonces aquí lo que tenemos, sí nos organizamos, sí la planeación, pero para que garantizar que nos ayuden tenemos que empezar en la capacitación. Igual en una brigada de prevención de incendios y todo esto. Entonces tenemos que pensar en un procedimiento para lograr hacer esto. ¿Sabe? Aquí, maestro. Ejecutar las medidas dictadas para prevenir, afrontar y disminuir los riesgos ante una calamidad o desastre. Ustedes en sus unidades académicas tienen normas de seguridad ya establecidas, registro de personas, a los laboratorios con bata, con gogles, con todo esto, ya los tienen establecidos. Si no se tienen establecidos, tenemos que pensar en estas medidas para prevenir riesgos y acatarlas como las tengamos diseñadas. El hecho de llegar a un edificio y te tengas que registrar y te tengas que poner un gafete puede molestar o puedes decir, ¿por qué me anoto? ¿Qué me paso? O lo que sea. Pero si yo voy a un lugar y me tengo que registrar, yo me registro. ¿Qué tal y pasa algo? Sepa que yo estoy ahí, ¿no? O por algo piden el registro, por algo me tengo que poner una bata, por algo me tengo que poner un casco, me tengo que poner gogles, o sea, esas normas de seguridad se diseñan y se implementan por algo, o sea, no nada más porque se le ocurre a alguien hacerlo. Entonces, si hay medidas dictadas para prevenir riesgos en las unidades académicas, tenemos que vigilar que se cumplan, ¿sale? Y realizar, ¿qué dice ahí? Simulacros. Okay. Siguiente, por favor.
coordinarse con otras instancias, esa bomberos, Cruz Roja, policía, etcétera, para proporcionar el auxilio en forma integrada. Bien, ya organizados como unidad interna de protección civil, en la medida de lo posible tenemos que tener una comunicación previa con otras instancias, como puede ser bomberos, Cruz Roja, policía, para ver si en algún momento llega la Cruz Roja, llega bomberos, que ellos sepan por dónde accesan y qué accesos tenemos nosotros, ¿vale? Empezamos aquí otra vez. Todos deben participar en los simulacros que programe la dependencia, ya sea de manera directa, atendiendo a un comando o a una direccionada, o bien de manera indirecta, atacando las instituciones de Bien, todas las personas deben de participar en simulacros que programe la dependencia. ¿Qué sucede si yo organizo un simulacro en mi unidad interna de protección civil y solamente participa la mitad? Yo me voy a quedar con la idea de que las rutas de evacuación son suficientes, pues solamente salió la mitad, pero si tiembla, ¿se sale la mitad? ¿Quién sale? Salen todos. Y es ahí donde vamos a tener los contratiempos. Entonces, por lo tanto, en un simulacro por eso es que deben de participar todas las personas, para ver viabilidad de rutas de evacuación, puntos de concentración, procedimientos de actuación, y eso nos permite evaluar el procedimiento y a ver si es lo adecuado o no, o lo tendría yo que modificar. Por eso se pide que participen todos. ¿Vale? Bien. ¿Nos queda claro esto? Ahora, si yo soy parte de la unidad interna de protección civil, si yo soy brigadista, y yo soy el brigadista de evacuación, vamos a evacuar esta sala, y empieza a temblar, y yo como brigadista soy el primero en estudiar, no, espérense, yo me brinco, y ahí le brinco al cheque encima. Espérense, no corran. Yo primero, ¿qué accionar creen que van a poner ustedes? Igual o peor. Si una maestra frente a los niños de kinder empieza a temblar, se pone nerviosa, llora, lo que ustedes quieran, ¿qué actitud me creen que van a tener los niños? Ok. Si yo tengo un plan de emergencia por escrito, ya sé que me voy a replegar, voy a mantenerme calmado, alguien me va a abrir la puerta para que podamos salir, yo lo tengo por escrito y ustedes lo saben. Y aunque esté por escrito y ustedes lo sepan, yo como brigadista de evacuación hago todo lo contrario, van a hacer lo que yo haga. A veces hacemos más lo que vemos que lo que está establecido. Todos apoyen su mano derecha, pónganla recta. ¿Sí ven? Nos dejamos guiar más por lo que vemos que por lo que está establecido. Y si se los hago, lo hacen otra vez. Y se los aplico otra vez. Sí, pero no ahorita. Yo voy a ver cómo se los aplico y se van a dar cuenta que lo hacemos. Entonces, la actitud del brigadista de evacuación y de lo que ustedes quieran, ¿cómo creen que debe ser? Acorde a los procedimientos, ¿no? Entonces, para que ustedes me sigan, para que actuemos adecuadamente, pues la persona que está como responsable de área, de piso o de brigada, debe tener una actuación acorde a los procedimientos. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Nada? Yo he comentado en mis grupos también, a veces eso es lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, lo real. En un edificio donde el sismo es de 7.5, donde hay un gran número de personas, así como nosotros en las clases, aún estando uno, que a lo mejor hasta el coordinador de protección civil, es muy difícil. Uno puede decirlo, puede comentarles, pero el mismo fenómeno, como usted dice, instintivamente la gente quiere sobrevivir. Sí, y lo digo porque en el 85, y lo tratamos de hacer cuando estábamos en México, ¿qué pasó? No se pudo. Es natural, el instinto de supervivencia, a todos nos da miedo. Definitivamente. El miedo es parte también de nosotros mismos. Y lo ideal sería... Y créanme que es peligroso una persona sin miedo, ¿eh? Es peligroso una persona sin miedo porque no hay precaución ahí. El problema es que cuando el miedo se convierte en pánico. Pero ¿qué me va a ayudar a minimizar o a atenuar ese miedo, esa forma de actuación? El hecho de que yo tenga un plan, el hecho de que yo practique ese plan, voy creando ese hábito de respuesta en las personas.
En lugares donde no hay nada, donde sí, pues ya tenemos el plan de emergencia, hacemos un simulacro. Ves edificios por todos lados. Ahí sí, el accionar de las personas se complica, pero si nosotros vamos creando un hábito de respuesta, sabemos que hay un plan de emergencia, vamos haciendo los ejercicios, vamos metiendo a los lugares seguros, vamos reduciendo ese factor sorpresa de ustedes. Porque lo real a mí me da miedo, si tiembla o hay un incendio o lo que sea y no hay un plan, ¿qué vamos a hacer? Ahí, pues sí, pero me da como que miedo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que actuar. Bien, los invito a ver este video, a lo mejor ya lo han visto, ya se los he comentado, pero me interesa mucho que lo veamos. Tiene audio, pero... Ok, ahí termina. ¿Qué observaron? ¿Qué observaron? Coordinación, orden, sincronización entre ellos, disciplina, muchas cosas, ¿no? Ahora, para que ellos lograran hacer eso, antes hubo algo. Ensayar, practicar. Bien, vamos por orden. Primero, ¿qué hicieron? Primero. Primero se organizaron, se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes saben manejar las motocicletas? ¿Cuántos van a ser? Ok, primero se pusieron de acuerdo y se organizaron. Después planearon lo que van a hacer. Vamos a lo que vieron ustedes ahí, círculos. Las imágenes. Todo lo planearon. Sale, ya está, ya somos tantos, vamos a hacer esto, nos vemos tal día y lo hacemos. ¿No? ¿O tuvieron que hacer algo antes? Ensayaron, tuvieron que practicar. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron, digo. A la primera vez saliera. Tuvieron que irlo trabajando, lo corrigieron, lo modificaron a la mejor y al final lo ejecutaron. En el mismo tenor trabajan las unidades internas de protección civil. Primero tenemos que organizarnos. Primero nos tenemos que organizar quién es quién y cuántas brigadas y cómo vamos a estar. Después tenemos que... Ustedes me lo dijeron. Después tenemos que planear. Si tiembla vamos a hacer esto. Si hay un incendio vamos a hacer esto. Si hay una fuga de gas vamos a hacer esto. Si hay una amenaza de bomba vamos a hacer esto. Si hay una balacera fuera de la escuela vamos a hacer esto. ¿Sale? Y después de la planeación, ¿qué tienen que hacer? Practicar. ¿Se van a equivocar en la práctica? Sí, como los amigos de las motocicletas. Y vamos a tener que modificar. No, mejor así, mejor así. Ok, vale, ya. Para que cuando se presente el evento lo ejecutemos como lo tenemos nosotros pensado y programado. ¿Sí? Es el caso de lo que habíamos previsto en Prepa 9, ¿no? Que muchos empezaron a decir que era un simulacro cuando no conocíamos ni lo más mínimo. Pues sí. Créanme que el simulacro de hacer la visita, que nos visitaras, y para empezar ya a trabajar sobre eso. Ya el maestro Misael ya está en esa cuestión. Nos vamos a poner de acuerdo con el maestro Domingo, porque bueno, sí nos interesa por los 3 niveles que tenemos. Tenemos que, entonces, para nosotros trabajar esa agente afectable, tenemos que organizarnos, planear lo que vamos a hacer, practicar lo que vamos a hacer, para cuando se requiera, lo ejecutemos. ¿Sí? Considerando las áreas, los espacios, el auditorio, las oficinas administrativas y todo eso, para estar acordes a la atención de emergencias. ¿Sí nos va quedando claro? Sí. Todos los programas de protección civil, se deben de diseñar y aquí son 4 subprogramas. Me ha faltado integrar el 4º subprograma, pero son 4 subprogramas.
un subprograma de prevención, un subprograma de auxilio, un subprograma de recuperación y, si lo quieren anotar, un subprograma de apoyo. Y ahí incluimos los planes o procedimientos de continuación de operaciones, continuidad de operaciones, subprograma de prevención, subprograma de auxilio, subprograma de recuperación y subprograma de apoyo. ¿Sale? Son 4 subprogramas que vamos a integrar al ir armando nuestro programa interno de protección civil. Yo les pregunto, ¿cuál subprograma creen ustedes que lleve más contenido de los 4? ¿El de prevención, el de auxilio, el de recuperación o el de apoyo? El de prevención. Es más lo que trabajamos nosotros en el aspecto preventivo, ¿sí? Para desarrollar el programa. ¿Sí nos queda claro? Sí. Entonces, al hacer el programa interno de protección civil tenemos que pensar en estos subprogramas, y el que mayor contenido lleva es el subprograma de prevención. Vamos a ver qué dice el subprograma de prevención, y para esto tenemos que entender qué es la prevención. Empezamos aquí con el maestro. Prevención, conjunto de medidas destinadas a evitar y o mitigar el impacto destructivo de los desastres de origen natural o humano sobre la población, los bienes, así como el medio ambiente. Bien. La prevención, ojo, la prevención son medidas destinadas a evitar o mitigar los fenómenos de origen natural, los vamos a mitigar; los fenómenos de origen humano los vamos a evitar. Entonces, la prevención son las medidas que yo voy a destinar para hacer eso, para lograr eso. ¿Saben qué es previsión? Previsión. Prever. Prever quiere decir ser consciente de lo que nos puede pasar. Y la prevención, las acciones que yo voy a tomar para evitar que me pase. ¿Sí ven ustedes la diferencia? La prevención es esto sobre la población, sus bienes y el medio ambiente. Ok, todo lo que ven ustedes ahí, todo el listado que vemos ahí, es lo que debe de ir conteniendo el subprograma de prevención. Organización, hay que documentar el programa, hay que hacer un análisis de riesgos, hay que integrar un directorio de inventarios, hay que integrar la señalización que está en el inmueble, hay que integrar el programa de mantenimiento, establecer las normas de seguridad, equipos de seguridad que se requieran, pensar en la capacitación, difusión, y al último, ¿qué dice ahí? Ejercicios. Simulacros, lo último. ¿Vale? ¿Y qué creen? Es lo primero que quieren hacer. Y no, simulacros va a terminar sin nada, porque antes tenemos que hacer un trabajo. ¿Sale? Vamos primero con la organización. ¿Qué tenemos que hacer para organizarnos? Vamos a ver. Formalizar la creación de la unidad interna de protección civil a través de la elaboración y supervisión de acta constitutiva. Integrar la brigada de protección civil considerando las 4 básicas: evacuación, prevención y combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate. Bien, eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es organizarnos y formalizar la unidad interna de protección civil a través de una acta constitutiva, integrando, si yo digo que son 4 brigadas, pues las 4. Si yo digo que son 5 brigadas, pues las 5. Si yo digo que es una brigada multifuncional, pues una brigada multifuncional. Y eso implica que yo haga un acta constitutiva y la documente, y con la firma o la rúbrica de todas las personas que integran la unidad interna de protección civil. Ese va a ser mi primer documento que yo voy a integrar a mi programa interno, mi acta constitutiva. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Okay, ahí estamos. Bueno, el perfil del brigadista, hay que fundamentar el acta constitutiva, hay que hacer mención de las leyes federales. Ya les decía yo, a nivel federal tenemos la Ley General de Protección Civil, a nivel estatal tenemos la ley estatal, la Ley 455 de Protección Civil, y en los municipios, en algunos municipios hay reglamento de protección civil. Hay que hacer mención solamente qué apartados de esas leyes o esos reglamentos tienen que ver con lo que se refiere a unidades internas de protección civil o programas internos de protección civil.
hay que incluir el reglamento interno y las normas que aplican en mi centro de trabajo. ¿Han oído hablar de las normas oficiales mexicanas? Bien, si hay señalización en mi unidad académica, yo tengo que hacer mención a qué norma me estoy basando para colocarla. Es la NOM 003 de la CEGOP. Al final yo les vamos a pasar el listado de normas que aplican. Si hay extintores, debo de colocar en base a qué norma estoy colocando los extintores. Si hay instalaciones de electricidad, también hay una norma de instalaciones de electricidad. Si hay instalaciones de gas, también hay una norma de instalaciones de gas. ¿Sí? Ahora, en el caso de los hospitales, clínicas y todo eso, incluyen otro tipo de normas como de residuos biológicos infecciosos, de gases medicinales, tuberías y fluidos y todo eso. Pero son normas que aplican para otro tipo de inmuebles. No sé si me van a entender. Escuelas, unidades académicas donde no haya laboratorios, puede haber donde no haya laboratorios, ahí pues no tendría caso hacer mención de esa norma. Por eso se dan cuenta ustedes que los programas sí son muy específicos, depende de la unidad académica. Hay unidades académicas que a lo mejor no tienen comedor, cocinas, entonces ahí no hablaríamos de instalaciones de gas. Hay lugares donde sí, ahí sí tenemos que hablar de instalaciones de gas. Ya que integré mi acta constitutiva, ya que formé mis brigadas, ya que nos firmamos que somos parte de la Unidad Interna de Protección Civil, tengo que hacer una documentación del programa. Se trata de realizar un desglose de las actividades que vamos a hacer anualmente en la unidad académica en cuestión de protección civil. Pueden ser simulacros, reuniones, capacitaciones, conferencias, no sé, lo que se les ocurra que podemos hacer en cuestión de protección civil. Tenemos que hacer un calendario de actividades anual. Se recomienda que sea anual o al inicio del ciclo escolar, a finalizar el ciclo escolar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en todo ese año escolar? ¿Sabe? Reuniones, simulacros, capacitaciones, conferencias, periódicos murales y todo eso. Análisis de riesgos y recursos para el inmueble. Eso es importantísimo. Y eso lo vamos a hacer hoy. Cada unidad académica deberá contar con un dictamen estructural. Cada unidad académica deberá contar con un dictamen estructural. Y tenemos que hacer un análisis de riesgos y recursos para saber qué tenemos adentro y qué tenemos afuera en los alrededores. Esta información me va a servir para diseñar mi plan de emergencia. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, cada unidad académica deberá contar con un dictamen estructural y deberá contar con un análisis de riesgos de dentro del inmueble y alrededor de ella para que esta información me sirva y diseñe mi plan de emergencia. Si no tengo eso, si no tengo esa información, va a ser difícil que yo diseñe un plan de emergencia si no sé qué tengo afuera, no sé qué tengo adentro y no sé cómo está estructuralmente el edificio. Es como la radiografía del paciente, tienes que saber qué tiene para accionar. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esto. Si yo tengo un dictamen estructural, entonces importante el dictamen estructural, importante el análisis de riesgos y recursos para que yo diseñe mis planes de emergencia. ¿Sí? Tenemos que identificar los riesgos que hay adentro y las condiciones generales del centro de trabajo y tendríamos que realizar periódicamente recorridos de verificación para confirmar o descartar riesgos del inmueble, adentro o afuera. ¿Sale? Terminando el tema del programa interno, vamos a hablar exclusivamente de análisis de riesgos y recursos y vamos a hacer una pequeña práctica hoy. Vamos a salir, a hacer un recorrido para identificar qué tenemos aquí adentro y qué tenemos en los alrededores. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos que integrar a su programa de prevención? Los directorios. Tenemos que meter ahí el directorio de los que integran la unidad interna de protección civil, necesariamente nombre, teléfono, domicilio, si quieren poner el tipo de sangre o qué institución son derechohabientes en caso de algún accidente. ¿Sí? También tendríamos que integrar el directorio de las organizaciones de respuesta a emergencias.
de quienes tendríamos que tener los números telefónicos y ponerlos ahí. Protección civil De la localidad, bomberos, hospital, Cruz Roja, servicios públicos municipales, Comisión Federal de Electricidad, Seguridad pública. si todas las instancias que ustedes consideren que pueden apoyarse en tal momento, tenemos que tener su número telefónico, incluso de la unidad de protección civil de la universidad, para las unidades académicas. ¿Sí? Hay que integrarnos en estos directorios y revisarlos periódicamente para mantenerlos actualizados. ¿Sale? Inventario. ¿Quién leyó? ¿Se leyó? Vamos a ir con la maestra. Inventarios. Elaborar un listado que se refiere al número exacto de los recursos y materiales con que cuenta el inmueble, así como de los recursos externos disponibles en la zona circundante, que puedan ser de utilidad para la atención de una emergencia. Tenemos que elaborar un inventario de lo que tenemos en la escuela y meterlo en el programa de prevención. Pero ojo, un inventario de materiales y recursos humanos para la atención de una emergencia. No un inventario de lo que hay, de cuántas butacas, cuántos No, porque sí, una vez nos han llegado programas a la Protección Civil del Estado y en el apartado de inventarios nos ponen sillas, escritorios, mesas, no. Nos interesa saber qué, cuántos extintores, cuántas barretas, cuántas palas, cuántos botiquines, cuántas camillas y todo eso. O sea, un inventario de lo que se tiene. ¿Sale? Detectores de humo y todo eso. Se tiene que elaborar un inventario y se tiene que colocar. ¿Estamos? Bien, vamos aquí con la maestra. Señalización. A partir del análisis de riesgos, enlistar la señalización que se requiere en el inmueble, elaborar y colocar las señales de acuerdo a la norma oficial mexicana existente. Esta es la norma. NOM 003 de la CEDOP 2011 y debemos de incluir la señalización en el inmueble. La señalización se coloca a partir del análisis de riesgos y recursos. O sea, ya tengo un dictamen estructural, ya sé dónde están traves, columnas, muros de carga, todo aquello que estructuralmente me sirva como repliegue y lo voy a señalar. Ya sé cuáles van a ser mis rutas de evacuación, las tengo que señalar. Ya sé dónde va a ser mi punto de reunión afuera, los tengo que señalar. Ya sé dónde requiero los extintores, los voy a colocar y los voy a señalar. Entonces, a partir del análisis de riesgos y recursos es que se coloca la señalización. Al revés, colocar una señalización y después hacemos el análisis. No, tenemos que hacer primero el análisis de riesgos y recursos, determinar rutas de evacuación, puntos de reunión, ubicación de extintores y todo esto. Y una vez que lo tengo determinado, lo tengo que señalar en base a la norma oficial. Si quieren la pueden consultar en internet y podemos ver qué dice. ¿Qué quiere decir? Digo, ¿qué colores se tienen que utilizar? El verde, el amarillo, el rojo y el azul. Si a los directores les gusta otro color, lo siento, no, lástima. Ese color, pues utilícenlo en su casa, en su vestido. Son 4 colores y el significado es el siguiente. Todo lo que esté señalado en color verde indica condición de seguridad. Por lo tanto, rutas de evacuación, puntos de reunión, puestos de primeros auxilios, todo lo que sea condición de seguridad se señala con el color. Se utiliza el color verde y un contraste en color blanco. Todo lo que está en color amarillo indica precaución, riesgo. Tomas eléctricas, cisternas, pisos resbalosos, todo lo que sea condición de riesgo o peligro se tiene que utilizar el color amarillo. El azul nos indica obligación o información. ¿Sabe? Cosas que estemos obligados a hacer o información que se queda proporcional, se utiliza el color azul. Y el color rojo se utiliza para indicar todo lo que está prohibido. Prohibición. Por si no sabían el significado de los colores. ¿Verde qué es?
Condición segura. Azul. Precaución. Azul, obligación. Información. Amarillo. Precaución o riesgo. Precaución. Y rojo. Prohibido. Vamos ahora con el programa de mantenimiento. ¿Quién leyó? Vamos acá. Determinar normas preventivas y correctivas para la conservación del inmueble y el óptimo estado de los sistemas eléctrico, de gas, de comunicación y de seguridad. Aplicar normas y procedimientos para eliminar o reducir riesgos y o el encadenamiento de calamidades. Bien. El programa de mantenimiento se trata de incluir, en su programa de prevención, se trata de incluir cuál es el programa de mantenimiento que va a llevar la unidad académica. Impermeabilización, sistema eléctrico, de agua, de pintura. Digo, podemos pensar en un programa de mantenimiento e incluirlo. ¿Sí? Si a un inmueble no se le da mantenimiento, ¿qué creen que pasa con él? Se va deteriorando. Yo quisiera explicarles algo y a ver si me logro entender. El riesgo es resultado de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es el resultado de la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. ¿La amenaza qué puede ser? Un temblor, un incendio, una lluvia, es la amenaza, esa ahí está. ¿La puedo modificar? No, tiene un valor constante. Y la vulnerabilidad, pues es el inmueble, las personas. La vulnerabilidad puede ser alta o puede ser baja. ¿Qué creen ustedes? Si la vulnerabilidad es alta, el riesgo es alto. Si bajo la vulnerabilidad, el riesgo lo disminuye. Por lo tanto, un inmueble que no lleva mantenimiento, su vulnerabilidad va a ir aumentando. Por lo tanto, el riesgo va a ir aumentando. El riesgo es resultado de la amenaza y la vulnerabilidad. Un lugar más vulnerable es más susceptible, o sea, tiene más riesgo de una situación complicada. Un temblor, una vivienda de cartón, de madera, es más vulnerable a una vivienda construida como debe de ser. En el caso del centro de cómputo de Prepa 9, tuvimos que eliminar los contactos. ¿Por qué? Porque los habían puesto en el piso y los muchachos empezaban con los pisitos a estar jugando las charolas o chalupas, ¿no? Y hasta que los tronaron. Y tuvimos como 2 cortocircuitos y se tuvo que sacar todo ese cable y ahora se pusieron en las bases de la mesa con baterías. Muy bien, una medida que se tuvieron que adoptar. Ok, entonces el mantenimiento, bueno, debemos de pensar en el mantenimiento y incluirlo en el subprograma de prevención. Normas de seguridad. La siguiente, maestra, por favor. Sí. Determinar lineamientos de salvaguarda, considerando características y tipo de actividad con el propósito de reducir la incidencia de riesgos en el inmueble. Por ejemplo, registro de personas, uso de gafete, áreas restringidas, etc. Etcétera. Normas de seguridad que nosotros vayamos pensando que se requieran para la unidad académica, las vamos a implementar y las vamos a documentar e incluirlas en su programa de prevención. ¿No? Digo, hay muchas unidades académicas que tienen vigilante, ¿no? Sí. No sé si cuando llega alguien se registra. Entonces, esa es una norma de seguridad que se tiene que mencionar y se debe de incluir en el programa interno. Muchas unidades académicas tienen laboratorios. ¿Sí? Para entrar al laboratorio hay que entrar con bata. Okay. Esa es una norma de seguridad que se tiene que describir y se tiene que incluir en este apartado. Y así sucesivamente. Normas de seguridad que se tengan en la unidad académica se tienen que colocar ahí. ¿Las unidades académicas determinan las normas? Sí, las unidades académicas, ustedes determinan sus normas de seguridad. Nosotros como Protección Civil, no, o sea, las determinan ustedes, pero sí les invitamos a que las pongan ahí, para que se sepa cuáles son las normas de seguridad que se tienen. ¿Sí? Equipo de seguridad para el inmueble. Maestro, por favor. Equipo de seguridad para el inmueble. Hacer un levantamiento arquitectónico para determinar la distribución del equipo de seguridad. Determinar la cantidad y el tipo de equipo que se requiere de acuerdo con las calamidades y riesgos detectados. Bien. ¿Se acuerdan del inventario?
El inventario es lo que tenemos y esto es lo que necesitamos. El inventario es lo que tenemos y esto es lo que necesitamos. Puedo solamente tener 2 extintores. Aquí puedo hacer mención de lo que requiero. Requiero 6 extintores a base de dióxido de carbono, a base de polvo químico seco. Requiero detectores de humo en el almacén, en las bodegas. Requiero de botiquines, requiero de camillas. Tenemos puertas metálicas en las unidades académicas. Ok, requiero de barretas, requiero de picos por si se traban. La unidad académica es de 3 niveles. Ok, requiero cuerdas, equipos de rapel por si hay que evacuar a las personas a través de esos medios. Sí, entonces aquí es el equipo requerido, lo tenemos que incluir en el programa interno de protección civil. ¿Sale? Sistemas de alarma, aquí es un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos requerir. Sistemas de alarma, equipos para el control y combate de incendios, de primeros auxilios y otro tipo de aditamentos que pudiéramos utilizar para la atención de las emergencias. ¿Es lo mismo el equipamiento de una unidad académica a una gasolinera? No, es diferente. El nivel de riesgo también es diferente, entonces el equipamiento es diferente, tanto el equipamiento como en capacitación. Aquí en Guerrero hay hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad que generan electricidad utilizando la fuerza del agua. Un ejemplo es la presa de Caracol, que está en la pasta de Castellón. En muchas ocasiones las hemos visitado. Por la distancia, ¿ustedes creen que ellos tienen un botiquín? ¿Qué creen que tienen? Una ambulancia. Tienen una ambulancia, ¿eh? No tienen un botiquín, tienen una ambulancia. ¿Creen que tienen un extintor? Tienen el equipo completo de bombero. ¿Por qué? Porque el centro de trabajo es lo que amerita, por el nivel de riesgo y las condiciones del centro de trabajo. Una unidad académica preparatoria, ¿qué necesitará? ¿Un equipo de bombero completo? Un extintor, botes de arena, un botiquín, se pueden desmayar silbatos, campanas, se puede desmayar un chavo de la prepa, puede convulsionar. Sí, ¿qué necesitamos? Una camilla, cosas así. Entonces tenemos que pensar qué se requiere dependiendo de la instalación. Bien, es importante pensar en la identificación de los brigadistas. ¿Qué van a utilizar para identificar que son brigadistas? Chaleco, brazalete, casco, cafete. ¿Qué van a utilizar? Y eso lo determina ¿quién? Ustedes. Lo más práctico, y por la experiencia que hemos, y por lo que hemos observado, lo más práctico es un brazalete, maestro. ¿O el chaleco? O un chaleco, si tienen posibilidad de equipar con chalecos, excelente, ¿no? Pero si no, por lo menos un brazaletito del color de la brigada. Ahí sí, maestro, el color, si a usted le gusta el rosita, póngase. Si le gusta un así fosforescente que se vea desde lejos, póngaselo. No hay normatividad, pero sí la identificación de los brigadistas. Si es un casco, si es una gorra, si es un gafete, tenemos que ver eso. Bien. Tenemos que integrar un programa de capacitación aquí en el apartado de su programa de prevención, donde yo voy a incluir qué tipos de cursos vamos a recibir, quién es la persona que nos los puede impartir y en qué fechas vamos a recibir esa capacitación. ¿Qué cursos vamos a requerir para la Unidad Interna de Protección Civil? ¿Qué cursos creen? Primeros auxilios, manejo de extintores y prevención de incendios. ¿Y nada más? Búsqueda y rescate y evacuación. Esos cursos son los que vamos a requerir. También podemos pensar en elaboración de escenarios y simulacros, plan familiar de protección civil, cómo actuar en caso de emergencia, todo ese tipo de capacitaciones que nosotros pensemos que necesitamos para la Unidad Interna de Protección Civil. Ok, vamos a hacer una calendarización de cursos y la vamos a incluir aquí. Si la unidad académica ya tiene capacitación, sí, incluimos ese calendario de cursos, pero si ya hay capacitación, ok, hay que evidenciarla. ¿Con qué? Con las fotografías,
con copias de constancias y hacer mención en qué fecha se recibió esa capacitación. Todo lo que se refiere a capacitación debe de incluirse en este apartado. ¿Sí? Bien. Difusión. Vamos aquí con el... Sí. Difusión. Sensibilizar al personal del inmueble sobre los riesgos y sobre la cultura de protección civil a través de la realización de seminarios, conferencias, audiovisuales, carteles. Bien, tenemos que diseñar una estrategia de difusión. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Sensibilizar al personal que ocupa el inmueble a través de seminarios, conferencias, audiovisuales, carteles. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero pues hay que pensar en algo, ¿no? Periódicos murales, trípticos, dípticos, no sé. Tenemos que pensar en alguna estrategia para ir concientizando a todos y se sumen al trabajo de protección civil que vayamos a hacer en la unidad académica. Y por último, los ejercicios y simulacros. Ejercicios y simulacros. Proponer y seleccionar lugares para la realización de simulacros o escenarios, situaciones de emergencias factibles, de ocurrencia por probabilidad o por estadística y encadenamiento de calamidades basado en el análisis de riesgos del lugar. Bien, en el apartado de simulacros, lo que tenemos que hacer es casi lo mismo que capacitación, poner un calendario de los simulacros. ¿En qué fecha? ¿Qué hipótesis se va a manejar? Si va a ser con aviso, sin aviso, va a ser un simulacro interno, integral, parcial, total, y en qué fechas. Si ya hubo simulacros, entonces lo mismo que capacitación, evidencias, fotografías, cédulas de evaluación y todo esto. Pero todo lo que se refiere a simulacros lo tenemos que incluir en este apartado. En el caso de nosotros, lo que pasó con Prepa 1, que sonamos la alarma y ellos se suspendieron clases, se tiene que hacer de manera conjunta. Sí, se tiene, ahí como comparten el inmueble y el alertamiento se escucha en todo, pues ahí se tiene que hacer integral las dos prepas o ver la forma de irlos trabajando. Un comunicado ahí para que no se alerta la población. Bien, los simulacros ponen a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas, reducen el factor sorpresa, lo que yo les decía, un lugar donde nunca hacen simulacros a un lugar donde hacen simulacros, pues es completamente distinto, ¿están de acuerdo? Fomenta las adopciones de conductas de autoprotección y autopreparación. Todo lo que yo les describí ahorita, ¿en qué subprograma lo incluimos? De prevención. ¿Es trabajo, verdad? Es algo de talachita, pero hay que irlo haciendo, hay que ir integrando todo: acta constitutiva, directorios, análisis de riesgos, dictamen estructural, la señalización. Para la señalización es necesario que se tenga un croquis del inmueble y colocar el símbolo de la señalización, dónde está colocado, lo incluimos. Todo lo que platicamos lo debemos incluir en el subprograma de prevención. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué dice el subprograma de auxilio. ¿Cuántas? Bueno, este es más cortito, no lleva tanto contenido como el subprograma de prevención, pero sí es interesante lo que vamos a ver aquí. Primero tenemos que entender qué es auxilio. Aquí ya, a diferencia de la prevención, que son actividades destinadas a evitar o mitigar el impacto de los fenómenos perturbadores, aquí estamos hablando ya de actividades destinadas principalmente a ¿qué? Proteger y rescatar a las personas que se encuentran en peligro. Eso quiere decir cuando ya tenemos el evento encima. Eso es el auxilio. Nosotros en Protección Civil tenemos diferentes áreas de trabajo: las áreas preventivas, las áreas de auxilio y las de gestión de recursos, que dentro del FONDEN y FOPREDEN, todo eso. De las tres áreas, ¿cuál creen ustedes que debe de trabajar más? La preventiva. En las áreas de auxilio nosotros tenemos a los bomberos, los paramédicos, los rescatistas. Más vale que ellos estén ahí paraditos en su base a que estén en movimiento constante. Si están en movimiento constante quiere decir que está fallando la prevención. ¿Sale? Entonces, sí, el auxilio es eso, principalmente
ya activarnos cuando sucede algo. En su programa de prevención tiene solamente 3 funciones: el plan de alertamiento, el plan de emergencia y el plan de evaluación de daños. ¿Cuántos tenía en su programa de prevención? ¿Los contaron? Organigrama, eran como 11 o 12, ¿sí? Y este solamente tiene 3. Vamos a ver qué es alertamiento. La primera función que tenemos que incluir. Vamos con el maestro. Alertamiento. Esta función permite que quien detecte la presencia o proximidad de una calamidad la reporte de inmediato. Eso es alertamiento. ¿Qué tengo que hacer? Describir qué tipo de alertamiento tengo en mi unidad académica. Si tengo detectores de humo, tengo que mencionarlo aquí. Si tengo sistema de alerta sísmico, lo tengo que mencionar aquí. Si no tengo nada de eso, tengo que pensar en qué voy a utilizar: silbatos y cómo van a ser los toques. Campanas, ok, tengo campana y cómo voy a tocarlas, cuántos toques. Chicharras, no sé cuál va a ser el sistema de alertamiento o el plan de alertamiento de la unidad académica. Lo tenemos que incluir. ¿Sí? Los alertamientos van implícitos en los planes de emergencia. Plan de emergencia. Establecer actividades y procedimientos específicos por parte de cada brigada, destinados a proteger a la población que se encuentra en el inmueble, así como los bienes y entorno una vez que se presente la calamidad. Los planes de emergencia, entonces, son actividades y procedimientos específicos ya y diseñados para proteger a la población que se encuentra en el inmueble. Un plan de emergencia es describir lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a ver mañana. El día de mañana, cuando veamos el análisis de riesgos, vamos a hacer planes de emergencia aquí. Y cuando estemos viendo el último tema, que es simulacros, va a temblar aquí. Va a haber un incendio, va a haber una amenaza de bomba. ¿Y qué más les gustaría? Balazos. Y va a haber balazos. Hipotéticamente, y vamos a hacer, por lo tanto, ¿cuántos planes de emergencia vamos a tener que hacer? 4 planes de emergencia. ¿Sale? Eso lo vamos a trabajar el día de mañana. Y esos planes de emergencia que nosotros que tengamos que diseñar, describiendo lo que vamos a hacer, si tiembla, si hay un incendio, si hay una amenaza de bomba, si hay balazos aquí afuera, todos esos los vamos a incluir en esta parte que dice plan de emergencia. Va a ser el mismo plan de emergencia de los compañeros de Zumpango a los compañeros de Tixla. Va a ser el mismo plan de emergencia. Digo, sí pensar en un plan de emergencia por temblor, pero va a ser el mismo procedimiento. No, porque a lo mejor Zumpango tiene edificios de 2 niveles y Tixla de 3. Y aparte Tixla tiene mucha agua en el subsuelo, entonces también puede haber hundimientos. Entonces los planes son diferentes, aunque hablemos de la misma situación, un temblor. ¿Sí? Entonces vamos a ir entendiendo ese tipo de situaciones. Hay que, para diseñar los planes de emergencia, pues tenemos que considerar la atención de la emergencia de acuerdo al tipo de riesgo al que estamos expuestos. Y miren, aquí en Chilpancingo nos han llegado programas de protección civil, a la Secretaría, perdón, donde nos ponen planes de emergencia en Chilpancingo, nos ponen planes de emergencia por erupción volcánica. Y dices, hijo, ¿y dónde está el volcán? Nos ponen planes de emergencia de tsunami, aquí en Chilpancingo, No, pues ¿cómo? Pues un tsunami cuando se desbordó la presa. Ah, sí, solamente que ese se fue. El Huacapa fue un tsunami. Y era visto el puente de los militares. Sí puede ser por las inundaciones, pero... No, no es tsunami. Puede ser por inundación. Ah, ya vimos quién lo hizo. Ok, otro apartado que tenemos que pensar en el plan en su programa de auxilio es el plan de evaluación de daños. Aquí tenemos que determinar los parámetros y mecanismos para determinar la dimensión del fenómeno, los daños que ocasionó y analizar si hubo encadenamiento de otras calamidades. ¿De qué se trata?
de que después del temblor, después del incendio, inmediatamente después, se tiene que designar a una persona para que haga una evaluación de los daños que ocasionó esa situación. Es lo que no se previó en el 85, ¿no? Con la réplica de las 7 de la noche. Exactamente. Había edificios ya dañados, no hubo evaluación de daños y provocó daños adicionales, ¿no? Entonces, aquí, digo, a la mano tenemos que pensar en quién, a lo mejor el de mantenimiento, el de vigilancia, quién pudiera hacer una evaluación de daños rápida. Si tembló, ver si se cuartearon las paredes, si hay columnas agrietadas, si hubo un incendio, qué tanta dimensión del fenómeno hubo. O sea, esa planeación la tenemos que describir aquí en esta parte, en el plan de evaluación de daños. ¿Sí nos queda claro? Sí. Entonces, en el plan de evaluación de daños tenemos que determinar esto y tenemos que pensar quién lo va a hacer, y una vez que lo tenga establecido por escrito, lo debo de incluir en el programa interno de protección civil. Si sus programas de sus unidades académicas llegan a nuestras manos, todo eso lo revisamos, todo eso lo revisamos, y si los leemos. ¿Y hay modificaciones o sugerencias? Sí, hay sugerencias. Si nosotros observamos algo en el programa interno, se los regresamos con las observaciones para que lo corrijan, y una vez corregido ya no podemos llegar. Y si vuelve a ver, si observamos la misma situación, ahí ya hablamos directamente con las personas y les explicamos ahora sí de viva voz, mira, es esto. ¿Sale? Entonces, ese es lo que tenemos que trabajar. Y ahí queda su programa de auxilio. Hasta ahí llegó. Son solamente 3 procedimientos: plan de alertamiento, planes de emergencia y plan de evaluación de daños, que viene siendo el durante la emergencia. ¿Sí? Ahora, en su programa de recuperación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después, ¿qué es la recuperación? ¿Quién leyó? Lo podemos leer nosotros. ¿Hay alguna pregunta por acá? Adelante, a ver, maestra, escuchamos. Recuperación, conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del agente afectable, inmueble, instalación vital, etc., y de los sistemas dañados por la calamidad. Constituye un momento de transición entre la emergencia y un estado nuevo. Bien, la recuperación se refiere a las acciones orientadas, ¿verdad?, a la reconstrucción, mejoramiento, reestructuración. Pueden darse 2 situaciones: rehabilitación o reconstrucción. Rehabilitación, digo, que se nos fue la luz, que se nos interrumpió el servicio de telefonía o de agua potable, pues es restablecerlo. Y reconstrucción se refiere a cuando ya hubo algún daño. ¿Hay alguna pregunta? De los compañeros que están en forma remota, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver, su programa de recuperación solamente tiene una función, que es describir cómo vamos a volver a la normalidad después de. ¿Sí? Se trata de verificar posterior a la calamidad el estado de salud de la población, revisar y analizar las condiciones físicas del inmueble, solicitar la evaluación de especialistas en caso de que tengamos duda. Solamente hay que describir cómo vamos a volver a la normalidad después del temblor, después del incendio, después de la fuga de gas, no sé. Solamente describir cómo vamos a volver a la normalidad. Si se desprendieron cristales, cajones, cómo lo recuperan. Eso solamente ustedes lo saben, no pudiera decirles. Pero aquí es describir cómo van a volver a la normalidad después de que se interrumpió el servicio de agua potable, a quién se le llama, de electricidad, a quién se le llama, o sea, cómo vuelven a la normalidad después de. ¿Sí? Eso solamente se trata de describir. Bien, y eso es lo que se refiere